Y si te dijera que el dolor que sientes no lo provoca la persona que se fue, sino lo que tú todavía le das en tu mente, no duele su ausencia. Duele tu apego a una historia que ya terminó. ¿Cuántas veces has sentido que estás luchando por alguien que ya no está luchando por ti? ¿Y cuántas veces en silencio has seguido esperando un gesto, una palabra, algo que nunca llega? No estás solo. Muchos hemos caminado por ese túnel oscuro donde el recuerdo se convierte en prisión. Pero hay una salida. Y no está en el otro. Está en ti. Este video no es para decirte que no sientas. Es para ayudarte a no quedarte atrapado en lo que ya no existe. A través de 10 pasos prácticos basados en el estoicismo, vas a descubrir cómo transformar el sufrimiento en claridad y la dependencia emocional en poder interno, porque tu paz no depende de quién se quedó, depende de lo que tú decidas hacer con lo que viviste. Te mostraré cómo dejar de sufrir por alguien, sin endurecerte, cómo soltar, sin perder tu esencia, y sobre todo cómo volver a ti, más fuerte, más lúcido y más libre que nunca. Recuerda esto, no eres lo que perdiste, eres lo que estás dispuesto a reconstruir con lo que queda. Reconoce que el dolor no es eterno. A veces creemos que el dolor va a quedarse con nosotros para siempre, que esa punzada en el pecho será nuestra nueva normalidad, y que el vacío que sentimos no podrá llenarse nunca más. Pero lo cierto es que el dolor, por más intenso que parezca, no es eterno. Aunque ahora lo sientas como una sombra que no se despega, como un peso que no puedes quitarte de encima, llegará el momento, sí llegará, en que respirarás sin que duela, recordarás sin que te rompa, y seguirás adelante, no porque lo hayas olvidado todo, sino porque habrás aprendido a vivir con lo que fue. Este paso no es una negación de lo que sientes, todo lo contrario, es una invitación a mirar tu dolor a los ojos y recordarte con firmeza y ternura que esto también pasará, que tu historia no termina aquí, que este capítulo oscuro no define tu libro completo. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos, y es cierto, si te repites que no puedes más, tu alma se desgasta. Pero si te permites pensar, aunque sea por un instante, que este dolor tiene un final, entonces tu alma empieza a buscar la salida. El estoicismo no niega el sufrimiento, lo acepta, lo observa y luego lo transforma, porque el dolor es parte de la vida, pero no es toda la vida. Imagina por un momento a tu yo herido, ese tú que llora en silencio, que siente que perdió algo irreemplazable, que se culpa, que no entiende por qué todo cambió. Hoy, en este preciso instante, escribe una carta a esa versión tuya, no para juzgarlo, no para apresurarlo, sino para abrazarlo. Escribe como si fueras un amigo sabio, uno que ha pasado por lo mismo y ha sobrevivido. Dile que lo entiendes, que no estás aquí para obligarlo a sanar rápido, sino para acompañarlo mientras lo hace. Luego, cuando termines, léela en voz alta, y al final, recuérdale una verdad estoica. Tú no eres lo que sientes hoy, eres lo que decides hacer con eso mañana. Muchas veces confundimos lo que estamos atravesando con lo que somos. Pensamos: estoy sufriendo, entonces soy débil, pero no es así. Estás sufriendo porque te importa, porque has amado, porque has perdido, y todo eso es humano. Lo importante es que no te encierres en ese estado, que no te identifiques eternamente con esa herida. El dolor es una señal de que algo ha cambiado, pero no es una condena. No será para siempre. Y recordarlo te da poder, te devuelve el control sobre tu propia historia. Epicteto decía que lo que perturba al hombre no son los hechos, sino la opinión que tiene sobre ellos. El hecho es que algo terminó. La opinión, la narrativa que te repites cada día, es lo que puede prolongar o aliviar ese dolor. Si cada mañana piensas: esto nunca pasará, tu mente y tu cuerpo se ajustan a esa profecía. Pero si con serenidad te dices: esto también pasará, y yo estaré listo cuando ocurra, entonces algo cambia, no afuera, dentro.
porque la sanación comienza cuando dejas de pelear contra el tiempo y te abres a su proceso. Quizás ahora mismo te parezca imposible. Tal vez te dices, ya lo intenté antes y sigo igual. Pero déjame preguntarte algo. ¿Has intentado hablar contigo mismo con compasión? ¿Te has detenido a escuchar lo que realmente sientes, sin juzgarlo, sin tratar de apagarlo, sin huir? La mayoría de las veces el dolor se prolonga porque lo tapamos, no porque no se pueda sanar. Queremos anestesiarlo, ignorarlo, racionalizarlo. Pero todo eso solo lo agranda en la sombra. En cambio, si lo traes a la luz, si le das un espacio donde ser escuchado, poco a poco empieza a soltarse. Un ejercicio simple puede marcar la diferencia. Hoy toma unos minutos, busca un lugar tranquilo, respira hondo y escribe una carta a tu yo del pasado. Ese que empezó a sufrir desde que todo cambió. Habla desde el yo del presente, que ya comprende que el dolor no será eterno. Dile que está bien haber llorado, está bien haberse sentido roto, pero que eso no será su identidad para siempre, que se está reconstruyendo incluso en los días en que no lo nota, y que tú estás aquí para recordárselo cada vez que lo olvide. Este paso no solo es un alivio, es un punto de partida, porque cuando entiendes que el dolor tiene fecha de caducidad, te abres a lo nuevo, dejas espacio para otras emociones, para la serenidad, para la gratitud por lo vivido, incluso para la posibilidad, por pequeña que sea, de volver a sentir algo bonito algún día. Y eso ya es una victoria. Si lo piensas bien, la mayoría de los dolores que un día creíste que te destruirían, hoy ya no duelen igual. Algunos ni los recuerdas. Otros te enseñaron cosas que no sabías. Y todos sin excepción pasaron. ¿Por qué este tendría que ser diferente? Hay una frase que resume este principio de manera clara. No eres el dolor que sientes, eres la conciencia que lo observa y lo trasciende. Esa conciencia es tuyo. Nadie puede quitártela. Y si decides habitarla, entonces este paso tan simple como poderoso marcará un antes y un después en tu camino. ¿Has escrito alguna vez una carta a tu yo herido? ¿Qué le dirías si lo tuvieras frente a frente? Me encantaría leerte en los comentarios. Ahora, si este primer paso te ha removido algo dentro, espera a lo que viene, porque en el siguiente punto vamos a hablar de la fuerza que se esconde en medio del silencio y cómo aprender a escucharla puede cambiar tu forma de sanar para siempre. Deja de resistirte a lo que ya ocurrió. A veces no es el dolor en sí lo que más nos desgasta, sino la lucha constante por no sentirlo. Nos aferramos a lo que fue, a lo que pudo haber sido, a las palabras no dichas, a los finales que no supimos cerrar, como si resistirnos nos diera el poder de cambiar lo que ya sucedió. Pero la verdad, por cruda que suene, es esta: el pasado no negocia. Lo que ocurrió ya ocurrió, y cuanto más te resistes, más se clava la espina, más se enquista la herida. Te ha pasado perder a alguien, y en lugar de aceptar su ausencia, te pasas los días discutiendo con su recuerdo. Rehaces escenas en tu cabeza, piensas en lo que deberías haber hecho distinto, y terminas agotado, pero sin avanzar, como si tu corazón estuviera atado a un bucle que no perdona descanso. Y ahí es donde entra la sabiduría estoica, porque aceptar no significa rendirse. Aceptar es dejar de sangrar por la misma herida una y otra vez. Es mirar la realidad de frente y decir, esto es lo que hay. Y a partir de aquí, sigo. Séneca escribió, no sufras antes de que sea necesario, pero la mayoría de las veces sufrimos después, mucho después, porque seguimos resistiéndonos, como si aceptar algo nos hiciera menos humanos, menos leales, al amor perdido, menos fieles a nuestro dolor. Pero no es así. Aceptar es un acto de valentía. Es decir, ya fue, y aunque me duela, yo elijo vivir en el ahora. El estoicismo no te pide que seas de piedra, te invita a ser como el río. Reconocer la corriente, fluir con ella, no contra ella, porque sólo así se disuelven los nudos del alma. Imagina esto. Estás frente a una puerta que se cerró hace tiempo.
pero tú sigues empujándola una y otra vez esperando que ceda. Te desgastas, te frustras, incluso te enfadas contigo mismo, pero la puerta no se abre, porque esa etapa ya terminó, y lo único que puedes hacer ahora es girarte, mirar hacia el lado contrario, donde quizá no haya respuestas inmediatas, pero sí hay posibilidad. Libertad, luz. Aceptar no borra lo vivido, no minimiza lo sentido. Simplemente libera tu energía de una batalla perdida, y esa energía puedes usarla para reconstruirte, para cuidarte, para volver a mirar la vida con ojos que ya saben perder, pero también saben seguir. No se trata de olvidar, se trata de no convertir el recuerdo en una prisión. Dejar de resistirte a lo que ya ocurrió es regalarte el derecho de empezar otra vez. Una forma de practicar esta aceptación de manera real y transformadora es escribir, pero no una carta de despedida al otro, sino una carta de liberación para ti. Tómate unos minutos, respira y escribe con total honestidad todo aquello a lo que aún te resistes. Reconócelo, nómbralo, escríbelo sin filtros. Luego, léelo en voz alta. Y cuando termines, pregúntate, ¿qué parte de mí está lista para dejar de luchar? Ese pequeño paso es más poderoso de lo que imaginas. Cuando dejas de resistirte, empiezas a ver lo que antes te negabas. Aparece la claridad, el entendimiento, incluso un tipo de paz que no viene del olvido, sino de la aceptación profunda, de comprender que no necesitas seguir peleando con el pasado para honrar lo que significó, que a veces el acto más fiel es soltar. Este principio se enlaza de forma natural con uno de los pilares del estoicismo. El control. Epicteto decía que debemos distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, y el pasado, por más que nos duela, ya no depende de nosotros, pero sí depende de ti. ¿Qué haces hoy con ese recuerdo? Si lo usas como ancla o como trampolín. Ahora aquí viene el giro. Muchas personas creen que aceptar algo es igual a estar de acuerdo con ello, que si aceptas una traición, una pérdida, una decepción, entonces estás justificando lo que pasó, pero eso es un error. Aceptar no es justificar, es reconocer, es dejar de gastar tu energía en intentar cambiar lo que no se puede cambiar. Es tomar esa parte de tu historia y decir, esto también soy, pero no es lo único que soy. Y justo ahí aparece el verdadero poder estoico, porque cuando aceptas lo que ya ocurrió, recuperas tu libertad interior. Ya no estás atrapado en un «y si» sin fin. Estás presente, estás aquí. Y eso cambia todo. Ahora te invito a reflexionar. ¿A qué parte de tu historia te sigues resistiendo? ¿Qué pasaría si hoy, en lugar de luchar, decidieras soltar? Escríbelo en los comentarios si lo deseas. A veces ponerlo en palabras es el primer paso para empezar a vivir con más ligereza. Y si este paso ya removió algo en ti, no te vayas, porque lo que viene a continuación es aún más poderoso. Cómo transformar el recuerdo que duele en una fuente silenciosa de sabiduría. La persona no era tuya. Hay una frase que muchos repetimos en silencio como una condena suave pero constante. La perdí. Y con ella cargamos una tristeza que no cesa, un sentimiento de carencia que nos arrastra hacia el pasado. Pero, ¿y si esa frase tan común no fuera del todo cierta? ¿Y si el problema no fuera la pérdida, sino la forma en que nombramos lo que pasó? Epicteto, con su sabiduría serena, nos dejó un recordatorio profundamente liberador. Nunca digas, he perdido algo. Di, lo he devuelto, porque en realidad nadie nos pertenece. Nada en esta vida es permanente, ni las personas, ni los momentos, ni siquiera nosotros mismos. Cuando decimos era mío, estamos anclando el amor al apego, como si el afecto otorgara propiedad. Pero el estoicismo nos enseña que todo lo que llega a nuestra vida es un préstamo, una experiencia, un regalo transitorio, así como la naturaleza nos da la primavera y luego la retira para dar paso al otoño. También las personas llegan, nos transforman y a veces se van, no porque hayan fallado,
no porque tú hayas fallado, simplemente porque su parte en tu historia ya se escribió. Este principio no busca enfriar el corazón, todo lo contrario, busca liberarlo del peso de la posesión, porque mientras sientas que alguien era tuyo, cargarás con la angustia de haberlo perdido, pero si lo ves como alguien que fue parte de tu camino, alguien que te acompañó por un tramo, aunque hoy ya no esté, lo que queda es gratitud, no vacío. Imagina por un momento cambiar ese pensamiento que te aprieta el pecho. En vez de decir la perdí, di, fue parte de mi viaje. Fíjate cómo cambia el tono, cómo se suaviza la herida, cómo poco a poco el duelo se transforma en honra. Y eso es poder estoico en acción, porque el estoicismo no niega el dolor, lo dignifica, le da forma, lo convierte en sabiduría vivida. Todos hemos pasado por eso. Aquel amor que parecía eterno y un día se fue, aquel amigo que juró estar siempre y ya no responde. Y sí, al principio todo en ti grita, era mío, me pertenecía, pero con el tiempo, si practicas este cambio de perspectiva, algo en ti empieza a descansar. Empiezas a entender que nadie puede quedarse para siempre, que todos somos viajeros, y algunos solo están destinados a compartir un tramo del trayecto, ni más ni menos. Esta idea se conecta profundamente con la noción estoica de aceptación. Marco Aurelio nos recordaba que no debemos desear que las cosas, sino por la historia que nos contamos sobre esa ausencia. Nos decimos que éramos incompletos sin él, que no podremos repetir esa conexión, que no habrá otro amor igual, y sin darnos cuenta, sufrimos más por el relato que por el hecho. Por eso cambiar la narrativa es tan poderoso, porque rompe el ciclo y nos permite por fin respirar. Ahora te invito a reflexionar. ¿A quién sigues considerando tuyo? ¿A quién te resistes a soltar porque aún usas el lenguaje de la posesión? ¿Qué cambiaría si desde hoy eliges ver a esa persona como un capítulo y no como la historia entera? Si te apetece, compártelo en los comentarios. A veces ponerle palabras al desapego es el primer paso para sanar sin resentimiento. Y si esta idea ya tocó algo dentro de ti, quédate, porque el siguiente paso es aún más profundo: cómo transformar la ausencia en un nuevo tipo de presencia, una que no duele sino que sostiene. Tu mente es el verdadero campo de batalla. Hay un lugar donde se libran las batallas más silenciosas y también las más decisivas, tu mente. No importa lo que esté ocurriendo afuera, puedes tener un día tranquilo rodeado de calma y aún así sentirte atrapado, abrumado, a punto de derrumbarte, porque no es el mundo el que te hiere, son tus pensamientos sobre el mundo. No es lo que te dijeron, sino lo que tú creíste. No es lo que perdiste, sino lo que interpretaste de esa pérdida. Epicteto, con la claridad inquebrantable del estoico que ha vivido lo que predica, lo resumió con una precisión imposible de ignorar. No nos afecta lo que nos pasa, sino lo que pensamos de ello. La mente no es un simple espacio de ideas, es un campo de batalla. Ahí se disputan cada día las narrativas que construyen tu estado emocional. Ahí se originan los miedos que te paralizan y también los pensamientos que podrían liberarte. Y lo más impactante de todo es que la mayoría de las veces estas batallas se libran sin que seas plenamente consciente de ellas. Piensas en automático, sufres en bucle, te repites la misma frase dolorosa, hasta que se convierte en identidad. No soy suficiente, siempre me fallan, no voy a poder con esto. Y sin darte cuenta, lo que comenzó como una idea se convierte en una condena. Pero aquí es donde el estoicismo vuelve a ser un acto de poder, porque te invita a detenerte, a mirar ese pensamiento como lo que realmente es: una construcción, no una verdad, no un hecho, solo una interpretación, que puede ser cuestionada, desmontada, reescrita, y ese es el ejercicio que hoy te propongo. Escribe ese pensamiento que más se repite en tu mente, el que más daño te hace. Míralo, léelo en voz alta y luego rétalo. Pregúntate: ¿quién me dijo que esto es cierto? ¿Siempre es así? ¿O solo lo siento así porque lo he creído durante demasiado tiempo? Y luego, con amabilidad pero con firmeza, reescríbelo.
Sustituye. No puedo más por estoy cansado, pero sigo en pie. Cambia. Nadie me quiere por hoy me elijo yo, aunque los demás no lo hagan. No se trata de mentirte, sino de recuperar tu derecho a pensar de forma más sabia, más compasiva, más consciente, porque lo que piensas no solo describe tu realidad, la crea. Un pensamiento no cuestionado puede llevarte a la ansiedad, a la rabia, a la tristeza más profunda, pero un pensamiento examinado con honestidad puede abrir la puerta a la calma, a la perspectiva, incluso a la esperanza. Séneca decía que sufrimos más por nuestra imaginación que por la realidad, y tenía razón. ¿Cuántas veces has sentido dolor por algo que aún no ha pasado? ¿Cuántas veces tu mente ha construido escenarios enteros de abandono, fracaso, humillación, que solo existen en tu cabeza? La buena noticia es que tú puedes elegir con qué pensamientos alimentar tu alma. Puedes dejar de ser víctima de tu mente y convertirte en su guía. No será fácil, no será inmediato, pero cada vez que detectas un pensamiento destructivo y eliges no seguirlo, estás ganando una batalla. Cada vez que te hablas con respeto en lugar de juicio, estás construyendo paz interior, y ese es uno de los logros más grandes que puede tener un ser humano. Este principio se conecta de forma natural con otros pilares del estoicismo, como la dicotomía del control. No puedes elegir lo que el mundo hace contigo, pero sí puedes elegir lo que haces tú con eso, como el amor fati, aceptar lo que llega sin resistencia y transformarlo en parte de tu evolución. Y sobre todo, se vincula con la disciplina del pensamiento, ese entrenamiento estoico que no busca reprimir emociones, sino comprenderlas, y elegir conscientemente con qué pensamientos las acompañas. Ahora bien, quizás pienses, suena bien, pero no sé por dónde empezar. Aquí tienes un punto de partida muy simple durante un día. Lleva contigo una pequeña libreta o utiliza tu móvil. Cada vez que sientas una emoción incómoda, anota qué pensamiento la provocó. Al final del día revisa esa lista. ¿Hay alguna frase que se repite? ¿Algún patrón? ¿Una voz interna que ya no quieres seguir escuchando? Y luego por cada una, escribe una versión más compasiva, no positiva a la fuerza, no fantasiosa, solo más sabia, más realista, más humana. Y aquí viene el giro. A veces los pensamientos más dolorosos no son tuyos, son frases heredadas de una infancia dura, de una sociedad que juzga, de un entorno que no supo ver tu valor. Pero tú ya no eres esa persona indefensa. Hoy puedes elegir qué pensamiento entra y cuál no. Hoy puedes cuidar tu mente, como cuidas tu casa, poniendo límites, abriendo espacio solo para lo que te nutre. Porque si tu mente es tu campo de batalla, también puede ser tu templo. Y eso depende de lo que cultives en ella. Te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Qué pensamiento, si dejaras de creerlo, hoy te liberaría? Escríbelo en los comentarios. Tal vez tu respuesta sea la llave que otra persona también necesita. Y si esta idea resonó contigo, quédate, porque lo que sigue es cómo convertir esa nueva narrativa interna en una práctica diaria que transforme de raíz tu manera de vivir. El desapego es amor a uno mismo. A veces amar también significa soltar, y aunque esta idea parezca contradictoria, encierra una verdad que cuesta aceptar. Hay vínculos que se vuelven jaulas. Hay presencias que ya no nutren, solo drenan. El apego mal entendido nos hace creer que resistir es amar, que aguantar lo insostenible es una prueba de fidelidad. Pero el estoicismo nos propone otra mirada, la del respeto a uno mismo como forma suprema de amor. No todo lo que se suelta se pierde. A veces lo que soltamos es lo que nos estaba perdiendo a nosotros. Epicteto lo dijo con claridad. Nunca digas, he perdido algo, dilo, he devuelto. Esta frase nos invita a cambiar por completo la manera en que interpretamos la ausencia. Nos recuerda que no somos dueños de nadie, que nada ni nadie nos pertenece. Las personas, los momentos, incluso los sentimientos. Todo es prestado por la vida. Y si algo se va,
Tal vez simplemente está regresando a donde pertenece. Tal vez nunca fue nuestro. Y eso no es tragedia, es libertad. El desapego no es frialdad, no es indiferencia, es comprensión madura de los ciclos. Es saber que aferrarse a lo que ya no tiene reciprocidad no es lealtad, es autoabandono. Por eso cuando no llamas a quien no te llama, no estás siendo orgulloso. Estás honrando tu dignidad emocional, estás protegiendo tu paz interna. Ese espacio donde florece lo auténtico. Estás recordándote a ti mismo que mereces ser elegido, no tolerado por lástima o costumbre. Este principio no solo se aplica a relaciones sentimentales, también habla de amistades que ya nos suman, de trabajos que nos apagan, de hábitos que nos enferman. El desapego estoico es una forma de limpiar el alma. No se trata de huir, sino de elegir conscientemente dónde poner nuestra energía. Porque cada vez que soltamos algo que ya no vibra con quien somos, abrimos espacio para lo que sí. Y en ese espacio comienza la verdadera transformación. Imagina por un momento que cada pensamiento de perdí lo reemplazas por fue parte de mi camino. Qué diferente se siente, ¿verdad? La carga se aligera, el corazón respira. Es como si dejaras de luchar con el pasado y empezaras a caminar con él de la mano, no contra él. Esta es una práctica poderosa. Cada vez que sientas dolor por soltar, repite en voz baja, no lo perdí. Lo dejé ir porque me respeto. El desapego es un acto de profunda responsabilidad afectiva, no solo hacia los demás, sino hacia ti mismo. Porque cuando te quedas donde ya no eres cuidado, lo que estás abandonando no es a la otra persona. Eres tú quien se abandona a sí mismo. Y lo que parece resignación en realidad es coraje. El coraje de elegirte, de elegir tu salud emocional, tu bienestar interno, de elegir no seguir donde ya no hay diálogo, escucha ni reciprocidad. Marco Aurelio escribió: ama solo lo que te ha sido dado, y si se te retira, ámalo también, porque fue parte de tu destino. Este es el corazón del desapego estoico. Amar sin poseer, soltar sin rencor. Agradecer lo vivido, pero no cargar con lo que ya no tiene lugar en tu presente. Porque la vida no se trata de acumular, sino de aprender a soltar a tiempo. Quizá lo más difícil no es soltar al otro, sino la imagen que construimos de nosotros mismos a su lado. Ese personaje que creímos ser, ese yo, que existía solo en función de ese vínculo. Pero si te detienes a mirar, verás que más allá de esa identidad prestada, hay un tú más libre, más íntegro, más pleno. Y ese tú no necesita mendigar atención ni justificar su presencia. Ese tú sabe que la soledad no es castigo, sino pausa sagrada. Que cerrar una puerta no es fracaso, sino alineación con lo que ya no encaja. Para aplicar este principio en la vida diaria, puedes comenzar por un ejercicio sencillo, pero transformador. Identifica un vínculo, hábito o pensamiento al que te estés aferrando por miedo y pregúntate con honestidad: ¿esto me nutre o me drena? Si la respuesta es dolor, suelta. Si es confusión, pon distancia. Si es vacío, respira. Y luego, sin prisa, pero con firmeza, escribe una frase que sustituya el lamento por sabiduría. Por ejemplo, en lugar de decir «me dejó», escribe «eligió otro camino» y «yo elijo el mío». Este pequeño cambio de narrativa es un acto de poder, de autocompasión, de sanación. Y no olvides que soltar no es un acto de un solo día. Es un proceso. A veces necesitarás recordártelo 10 veces al día. A veces tendrás que llorar en silencio. Y está bien, porque cada lágrima que cae en el camino del desapego riega tu raíz. Te hace más fuerte, más claro, más fiel a ti mismo. Este principio se entrelaza naturalmente con otros pilares del estoicismo. Por ejemplo, con la dicotomía del control, no puedes controlar si alguien se queda o se va, pero sí puedes controlar cómo respondes. También se conecta con el amor fati, aceptar con amor lo que ocurre incluso cuando duele. Y por supuesto con la premeditatio malorum, esa práctica estoica de imaginar las pérdidas no para sufrirlas antes, sino para prepararnos a vivirlas con sabiduría cuando lleguen.
Pero tal vez el giro más inesperado de todo esto es comprender que el desapego no nos aleja del amor, nos acerca, porque solo cuando amamos sin depender, sin exigir, sin poseer, estamos realmente amando. No desde el miedo, sino desde la libertad, no desde la necesidad, sino desde la elección consciente. Y esa quizá es la forma más alta de amor. ¿Y tú, a qué vínculo te estás aferrando por miedo? ¿Qué te cuesta soltar aunque sabes que ya no te sostiene? ¿Te atreverías a decir hoy me elijo y por eso te dejo ir? En el próximo paso hablaremos de cómo el silencio puede convertirse en una reconstrucción profunda, no desde la ausencia, sino desde la presencia contigo mismo. Porque a veces cuando todo afuera calla, es cuando más claro se escucha el alma. Anticipa lo difícil, no idealices lo perfecto. Y si te dijera que muchas de tus decepciones no vienen del mundo, sino de tus expectativas, idealizamos cómo deberían ser las personas, cómo deberían tratarnos, cómo debería fluir la vida. Esperamos gratitud, respeto, consideración, y cuando no llegan, nos rompemos, no por lo que pasó, sino porque no lo habíamos previsto. Por eso en la filosofía estoica existe una práctica poderosa, la premeditatio malorum, es decir, anticipar lo difícil, prepararte mentalmente para las incomodidades, para las faltas de los demás, para lo inesperado, no desde el miedo, sino desde la sabiduría. Porque el que se prepara sufre menos, el que espera menos comprende más, y el que acepta lo imprevisible vive con más paz. Marco Aurelio en sus Meditaciones escribe: hoy me encontraré con la traición, la ingratitud, la arrogancia, la deslealtad. No como una queja, sino como un recordatorio, como una forma de no entrar en el día esperando flores, sino entendiendo que el mundo tiene espinas, y si aparecen, no te dañan tanto, porque ya sabías que podían estar ahí. La premeditatio malorum no es pesimismo, es realismo consciente. Es una forma de vacunarte contra el impacto emocional de lo que no puedes controlar, porque los golpes duelen menos cuando no te toman por sorpresa. Cuando en el fondo ya los habías considerado posibles, imagina que antes de una reunión importante, te dices a ti mismo: es probable que no me escuchen como espero. Puede que alguien critique mi idea. Quizá incluso me ignoren. No es resignación, es claridad. Y cuando eso ocurre, en vez de reaccionar con ira o frustración, simplemente asientes, respiras y continúas, porque ya lo habías contemplado. No te roba la calma, no te arrastra emocionalmente. Lo mismo con una conversación difícil, con un reencuentro tenso, con una expectativa no cumplida. Anticipar lo incómodo no elimina lo desagradable, pero te fortalece internamente para afrontarlo, sin que te desborde. Una vez una mujer me contó que solía idealizar a su familia cada Navidad. Cada año esperaba armonía, afecto, comprensión, pero siempre terminaba llorando. Hasta que un día decidió aplicar esta práctica estoica. Antes de la cena se recordó a sí misma que habría silencios incómodos, opiniones que no comparte, heridas aún abiertas. Y así fue. Pero esa vez no lloró. No porque todo fue perfecto, sino porque su mente ya no se aferraba a la perfección, se aferraba a lo real. Y lo real se vuelve más llevadero cuando dejas de exigirle que sea ideal. Puedes comenzar esta práctica tú también. Cada mañana antes de salir al mundo, repite en voz baja: hoy me encontraré con prisas, con personas que no me entienden, con demoras, con egoísmos. Y también con belleza, con gestos pequeños, con silencios que abrazan. Al hacerlo no solo te blindas emocionalmente, también desarrollas una mirada más compasiva hacia los demás, porque ya no te tomas todo como algo personal, ya no haces del error ajeno una herida propia, simplemente lo reconoces como parte del juego humano, y tú eliges no entrar al drama, tú eliges permanecer en tu eje. Este principio se conecta íntimamente con la dicotomía del control. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar cómo te preparas para enfrentarlo. También se entrelaza con amor fati,
Amar tu destino incluso cuando no se ajusta a tus planes, porque cuando te anticipas a lo difícil, y aún así lo abrazas, algo dentro de ti se transforma. Dejas de luchar con la realidad y comienzas a fluir con ella. Lo más sorprendente de esta práctica es que al prepararte para lo peor, muchas veces te sorprendes con lo mejor. Al no esperar perfección, cada gesto sincero se vuelve un regalo. Cada mirada amable, un milagro. Cada momento de paz, un tesoro. Y así, paradójicamente, cuanto menos idealizas, más puedes disfrutar lo que sí llega, porque lo recibes desde la gratitud, no desde la exigencia. Y eso cambia tu forma de estar en el mundo. Ahora te pregunto, ¿qué decepción reciente te dolió más de lo que debería? ¿Qué esperabas que no ocurrió? ¿Y cómo cambiaría tu experiencia si hubieras anticipado la posibilidad de que no saliera como querías? Reflexiona. Y mañana comienza el día con la sabiduría estoica de quien no espera la perfección, pero aún así está preparado para seguir amando lo que venga. En el siguiente paso descubriremos cómo cultivar un propósito pequeño pero verdadero puede sostenernos en medio de la incertidumbre, porque a veces no necesitas grandes metas, solo una razón íntima que te recuerde por qué vale la pena seguir. La autosuficiencia emocional te hace libre. ¿Alguna vez has sentido que tu estado de ánimo depende demasiado de lo que otros hacen o dejan de hacer? Como si tu día fuera mejor o peor, no por lo que vives, sino por cómo alguien te mira, te habla o te responde. Esa sensación sutil de estar esperando reconocimiento, afecto, respuesta, validación, como si una parte de ti estuviera en manos ajenas. Y cuando no llega lo que esperas, te quiebras un poco por dentro. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera libertad emocional no está en que te elijan, sino en aprender a elegirte tú? Los estoicos lo sabían. Séneca lo dijo con claridad. El hombre sabio es autosuficiente, no porque no necesite a nadie, sino porque no depende de nadie para estar en paz. La autosuficiencia emocional no es frialdad, es poder interior. Es saber que tu bienestar no fluctúa al ritmo de los demás, sino que se sostiene desde dentro. No significa cerrar el corazón, sino dejar de ponerlo en manos inestables. Gabriel, por ejemplo, pasó años supeditado al amor de una persona que nunca terminaba de quedarse. Cada vez que ella se alejaba, él se derrumbaba, se apagaba, perdía el rumbo, hasta que un día, cansado de ese vaivén, decidió parar. No porque ya no la amara, sino porque por fin empezó a amarse a sí mismo. En lugar de esperar mensajes, comenzó a escribir para sí. En vez de rogar tiempo, se regaló presencia. Y poco a poco esa herida que tanto dolía dejó de gobernarlo, porque entendió que el vacío que sentía no era de ausencia, era de abandono propio. Y el día que se eligió, cambió todo. La autosuficiencia emocional empieza con pequeños actos, con dejar de mendigar atención, con decir no sin culpa, con no explicar cada silencio, con descansar en uno mismo. A veces creemos que ser importantes para otros es la meta, pero no. La verdadera meta es ser importantes para nosotros mismos. Cuando tú te bastas, no significa que no puedas compartirte, significa que lo haces desde la plenitud y no desde la carencia. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar si alguien te quiere, si alguien te respeta, si alguien se queda. Pero sí puedes controlar cómo te tratas tú, cómo cultivas tu mundo interno, cómo respondes cuando no eres elegido. También se relaciona con amor fati, amar tu camino, incluso cuando no encaja con tus deseos. Porque a veces, lo que no llega te empuja a volver a ti, y es ahí donde aparece la paradoja más hermosa. Cuando dejas de necesitar, atraes desde otro lugar. Cuando dejas de perseguir, te conviertes en espacio. Cuando ya no imploras amor, das amor desde la abundancia. No esperas para ser feliz. No condicionas tu serenidad a lo que pase fuera. Estás bien porque estás contigo, y eso
Eso es lo más seductor, lo más sabio, lo más profundamente estoico que puedes ser. Haz la prueba. Hoy, en lugar de revisar quién te escribe, pregúntate cómo te hablas tú. En vez de esperar que te escuchen, escúchate. Cuando sientas el impulso de justificarte para que no se alejen, respira y quédate. Quédate contigo y repite en voz baja: yo me sostengo, porque lo haces, porque puedes, porque dentro de ti hay un refugio que nadie puede quitarte, excepto si tú se lo entregas. Y si dudas, recuerda esta frase: no es libre quien depende del juicio ajeno para sentirse en paz. La libertad emocional se construye, no se ruega. Es una disciplina silenciosa, un compromiso diario, a veces incómodo, pero siempre liberador. Porque cuando por fin dejas de poner tu felicidad en las manos de los demás, algo en ti florece, algo que no necesita aplaudir para tener valor, algo que simplemente es. ¿Y tú? ¿A quién le estás entregando el poder sobre tu estado emocional? ¿Y cuánto más vas a posponer tu libertad interior por miedo a no ser elegido? No te conformes con migajas cuando puedes ser banquete. No te acostumbres a la espera cuando puedes ser raíz. Elige ser hogar para ti mismo, y el mundo dejará de parecer tan inestable. En el siguiente paso, exploraremos cómo el silencio interno puede convertirse en la fuente más poderosa de tu energía vital, porque cuando por fin haces las paces contigo, el ruido externo ya no te arrastra. Usa tu historia como combustible. Hay momentos en los que sentimos que nuestra historia nos pesa, que los recuerdos se convierten en lastre, que lo que vivimos, esa pérdida, esa traición, esa ausencia, nos deja marcados de forma permanente, como si cada herida del pasado fuera una cicatriz que aún duele, aunque el tiempo haya pasado, y es natural. Todos hemos llevado algún capítulo escondido bajo llave temiendo que volver a mirarlo sea volver a rompernos. Pero hay algo que los estoicos nos enseñaron, y que puede transformar por completo la forma en la que vemos nuestro dolor. Tu historia no es un castigo, es tu poder. Séneca decía: ninguna herida nos es dada para destruirnos, sino para despertarnos. Cada golpe que creíste que te partiría, te ha construido. Cada noche en la que pensaste que no ibas a poder más, te empujó un poco más cerca de ti mismo, porque sí, no todas las heridas sanan, pero todas enseñan, y cuando te atreves a mirar tu historia sin rencor, sin vergüenza, sin miedo, algo en ti cambia. El dolor, en lugar de envenenarte, se convierte en leña, en fuego, en fuerza. Hay personas que usan su pasado como excusa, otras como identidad, pero los estoicos nos invitan a hacer algo más sabio: usarlo como dirección, como impulso, como guía, porque no eres lo que te hicieron, eres lo que decides hacer con eso. Tú eliges si esa traición te convierte en alguien desconfiado o en alguien más sabio, si esa pérdida te encierra o te abre, si esa caída te hunde o te enseña a caminar más firme. Imagina por un momento que tomas una hoja en blanco y escribes tu historia más dolorosa, pero en pasado sanado. No desde la herida, sino desde la comprensión. No desde el resentimiento, sino desde la lucidez. Es un ejercicio simple pero profundo, porque al narrarte desde otro lugar, también te reconstruyes desde otro lugar. Escribe lo que viviste, como si ya hubieras entendido el para qué, como si ya fueras la versión de ti que salió fortalecido de ahí. No es fingir, es elegir el enfoque que te libera. Gabriela, por ejemplo, perdió a su madre de forma repentina cuando tenía 32 años. Pasó años sin hablar del tema. Cada vez que alguien la nombraba se le quebraba la voz. Hasta que un día, en un taller de escritura estoica, alguien le dijo: ¿qué pasaría si contaras tu historia, no como víctima, sino como aprendiz? Y por primera vez en mucho tiempo escribió, lloró y se abrazó a sí misma en palabras. No borró el dolor, pero dejó de pelearse con él. Entendió que no tenía que superarlo, solo integrarlo. Desde ese día, cada vez que cuenta lo que vivió, lo hace con una paz que conmueve, porque ya no es una herida, es una llama que ilumina. Esto es,
Premeditatio malorum al revés. No imaginar el mal que puede venir, sino comprender el mal que ya vino. Anticipar cómo lo resignificamos, porque no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir el lugar que ocupa en nuestra narrativa. El estoico no niega el sufrimiento, lo honra. No se queda atrapado en él, lo transforma. El dolor es inevitable, pero quedarte ahí, eso sí es una elección. Puedes seguir repitiendo tu historia como un eco sin fin, o puedes pausarla, mirarla con compasión y decirte, ya está, esto que dolió, hoy me guía. Y cuando haces eso te liberas, te vuelves más liviano, más presente, más tú, te animas. Hoy esta noche quizás en la calma de tu habitación, toma papel y bolígrafo. No escribas para que alguien más lo lea. Escribe para recordarte quién eres. Ponle palabras a esa herida que aún carga peso. Y luego, cámbiale el tono. Elige el punto de vista del sobreviviente, del sabio, del tú, que ya ha comprendido que eso también fue necesario, que de alguna manera, aunque no lo entiendas del todo, te formó. Porque al final no eres lo que sufriste, eres lo que construyes a partir de ello. Y cuando usas tu historia como combustible dejas de esconderla y la conviertes en antorcha, esa que no solo ilumina tu camino, sino también el de quienes te rodean. En el siguiente paso hablaremos de cómo vivir con propósito no requiere grandes metas, sino pequeños compromisos diarios con lo que verdaderamente importa. Porque a veces lo que transforma no es lo grandioso, sino lo constante. Elige no ser dañado. A veces lo que más nos duele no es lo que nos hacen, sino lo que sentimos que no podemos controlar. Las palabras que nos lanzaron, el gesto que ignoramos pero que nos quemó por dentro, la traición que no esperábamos. Y sin embargo, Marco Aurelio escribió una frase que parece casi imposible de aceptar en medio del dolor. Elige no ser dañado y no lo serás. Una afirmación que en apariencia desafía la lógica de nuestras emociones. Porque, ¿cómo no sentirse herido cuando lo que más querías se derrumba? ¿Cómo no dolerse cuando alguien a quien diste todo te da la espalda sin explicación? Pero el estoicismo no habla desde la negación, no te dice que no sientas, te dice que el poder está en ti, no sobre lo que pasa, sino sobre cómo eliges responder. El daño para un estoico no ocurre en el hecho, sino en la interpretación. Lo que sucede fuera de ti puede ser injusto, cruel, inesperado, pero lo que haces con eso es lo que realmente te transforma o te encadena. Y aquí está el punto más delicado y liberador de todos. No necesitas perdonar de inmediato, ni justificar lo que fue injusto. Solo necesitas hacerte responsable de tu reacción. Porque cuando eliges no reaccionar con odio, te devuelves la paz. Imagínate que alguien te hiere con palabras duras, que te acusa, te humilla. Tú puedes devolver el golpe con rabia, puedes guardar rencor durante semanas, meses, años, o puedes mirar esa escena, respirar y decirte, esto dice más de él que de mí, y caminar no por debilidad, sino por fortaleza interna, porque no se trata de dejar pasar todo sin criterio, se trata de decidir qué merece tu energía y qué no. El estoico no es indiferente, es soberano. Séneca decía que un alma grande se reconoce por su serenidad ante la provocación, y en la vida real eso puede verse en cosas pequeñas. Cuando alguien te ignora y no necesitas rogar atención, cuando alguien te desprecia y tú eliges no rebajarte, cuando no contestas con rabia sino con dignidad, porque entiendes que el verdadero poder no está en tener la última palabra, sino en no dejar que una palabra ajena te robe tu centro. La historia de Martín es una que resuena con este principio. Después de 27 años de matrimonio, su esposa decidió marcharse sin grandes explicaciones. Solo dejó una nota. Durante meses Martín sintió que se deshacía. Cada pensamiento lo devolvía al dolor, al rechazo, a la sensación de haber sido desechado, hasta que en una tarde cualquiera releyó una frase de Epicteto. No te turba lo que pasa, sino tu juicio sobre lo que pasa. Esa noche, por primera vez, dejó de preguntarse por qué ella se fue.
y empezó a preguntarse por qué él seguía eligiendo quedarse en el lugar del dañado. Entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir que esa herida no dictaría su identidad, no más. Empezó a escribir una carta, no para enviarla, sino para liberarse, y al final de la hoja escribió: elijo no ser dañado, elijo seguir. El estoicismo no es frío, es consciente. No apaga las emociones, las orienta. No suprime el dolor, lo canaliza. Y eso es lo que te propongo ahora. Que tomes esta frase: elige no ser dañado, y la lleves contigo en los momentos donde el impulso emocional quiera ganar. Que cuando alguien hable con desprecio, tú te preguntes: ¿quiero quedarme con esto? Que cuando te sientas ignorado digas: su omisión no define mi valor. Que cuando sientas que algo busca desestabilizarte, repitas en silencio: nada externo puede arrebatarme lo interno. Puedes practicarlo con algo muy sencillo. Cada noche antes de dormir, repasa tu día y pregúntate: ¿dónde entregué mi paz? ¿Qué reacción me robó energía? Y luego imagina cómo habría sido tu respuesta si hubieras recordado esta idea estoica, no para juzgarte, sino para aprender, para afilar tu templanza, para ir poco a poco volviéndote dueño de ti. Esta práctica conecta profundamente con la dichotomy of control. Lo que otros dicen, piensan, hacen, no está bajo tu control, pero cómo lo recibes, cómo lo interpretas, cómo decides actuar. Eso sí, y ahí está tu libertad, ahí está tu poder. Cuando eliges no ser dañado, estás diciendo: no me niego a sentir, pero elijo qué me define, y eso cambia todo. Es paradójico, sí, porque se nos ha enseñado que si alguien nos hiere debemos responder, que si callamos perdemos, pero callar con sabiduría no es perder, es trascender, es demostrarte a ti mismo que no todo te toca, que tu centro no depende del viento, que hay una versión de ti que observa sin alterarse, que siente sin esclavizarse, que camina sin arrastrarse. Y ahora te pregunto: ¿qué situación estás viviendo hoy donde podrías elegir no ser dañado? ¿Qué frase te repites que te mantiene atrapado en ese lugar de víctima? ¿Qué respuesta podrías transformar en silencio, en pausa, en sabiduría? Compártelo si lo sientes, o guárdalo para ti, pero que no se pierda, porque cada vez que eliges no reaccionar desde el dolor, creces, te expandes, te haces libre. En el siguiente paso, hablaremos de cómo recuperar tu presencia real. No solo estar en el lugar, sino habitarlo, porque solo cuando estás verdaderamente contigo, puedes estar con los demás desde autenticidad y paz. El presente es tu nuevo comienzo. A veces nos cuesta verlo, pero cada día es una puerta. Incluso cuando se siente como una celda. Incluso cuando lo que tenemos delante parece una repetición del dolor de ayer. Pero el presente, este instante que estás viviendo ahora, no es una condena, es un comienzo. No importa cuántas veces hayas sido rechazado, abandonado, ignorado. No importa cuántas versiones de ti hayan sido malinterpretadas o maltratadas. Tú no eres el eco de tu rechazo, eres la prueba viviente de que sigues en pie, y eso ya es el primer acto de renacimiento. Nos aferramos tanto al pasado que a veces convertimos nuestra historia en un ancla en lugar de dejar que sea nuestro combustible. Volvemos una y otra vez a lo que ya no se puede cambiar. Le damos vueltas a lo que dijeron, a lo que hicieron, a lo que nos faltó. Y en ese ciclo silencioso, sin darnos cuenta, seguimos reaccionando como si aún estuviéramos atrapados allí. Pero no estás allí. Ya no eres esa versión herida que necesitaba aprobación para sentirse válida. Hoy puedes mirarte con otros ojos. Hoy puedes decirte con firmeza: no necesito volver a lo que me rompió para recordar quién soy. El presente, cuando se habita con conciencia, es el lugar donde ocurre la transformación. No está en el futuro idealizado. No está en la nostalgia. Está aquí, en tu respiración, en la decisión que tomas al no responder como antes. En ese segundo donde eliges no enviar el mensaje que antes habrías enviado. En esa pausa que interrumpe el viejo patrón. Ahí, justo ahí, empieza tu nueva vida.
Y lo más valiente que puedes hacer es permitirte comenzar de nuevo, sin necesidad de explicarle a nadie que ya no eres quien solía arrastrarse por amor, sin justificar tu silencio, sin tener que demostrar nada, solo siendo presente. Íntegro. Marco Aurelio decía, la vida de cada uno está en lo que piensa, y si hoy decides pensar distinto, ya estás viviendo distinto, porque cuando el pensamiento cambia, la energía cambia, y cuando la energía cambia, lo que atraes, lo que permites y lo que sostienes, también cambia. Ese es el poder del presente. Es como un río que siempre fluye, aunque tú te empeñes en mirar hacia atrás. El pasado es una estatua, el presente, una fuente. Gabriela solía repetir, yo no sé soltar. Se aferraba a fotos, a mensajes antiguos, a objetos que olían a memorias. Pensaba que recordar era honrar, pero en realidad se estaba quedando enredada. Hasta que un día, sin mucha ceremonia, escribió en un papel, me libero de la necesidad de entender por qué me dejaron, y lo quemó. No fue mágico, no fue inmediato, pero fue simbólico, y los símbolos son poderosos cuando el alma está lista. En ese gesto, Gabriela no solo soltó una hoja, soltó una parte de sí que ya no necesitaba cargar, y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin revisar su teléfono. Respiró sin ansiedad. Se dijo a sí misma, hoy es mío. Tú también puedes hacer ese ritual. No necesitas nada complejo, solo un papel, un encendedor y una verdad que ya estás dispuesto a dejar ir. Escribe ahí lo que aún te ata. Puede ser una frase, un nombre, una herida. Y mientras las letras se consumen, no pienses en lo que perdiste. Piensa en todo lo que estás a punto de recuperar. Tu paz, tu dignidad, tu tiempo, tu poder. El estoicismo no se trata de vivir sin emoción, sino de no ser esclavo de lo que ya no existe. Séneca lo resumió con claridad. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Pero tú ya sabes. Tú sabes que no quieres seguir en el mismo punto, que ya no te hace bien estar atrapado en la espera de alguien que no vuelve, que mereces más que sobrevivir, mereces florecer. Por eso este momento presente no es pequeño, es sagrado. Es la plataforma donde puedes rediseñarte, donde puedes actuar, no desde el dolor, sino desde la claridad. Puedes elegir la compostura en vez del impulso, el silencio en vez del ruido, el ahora, en lugar del qué hubiera pasado si... Porque lo que importa no es cuántas veces caíste, es cuántas veces te elegiste después, sin drama, sin culpa, con firmeza tranquila. Cuando asumes tu presente como un nuevo comienzo, dejas de ser víctima de tu historia. Te conviertes en su autor, y eso cambia tu forma de mirar, de hablar, de caminar. Ya no buscas venganza, buscas dirección. Ya no te consumes con el por qué, te enfocas en el para qué. Te vuelves más selectivo, más liviano, más presente, más. Y en ese presente, todo lo que antes parecía imposible, empieza a tener espacio para nacer. Tal vez hoy no te sientes fuerte. Tal vez aún te cuesta confiar. Es normal, pero no necesitas tenerlo todo resuelto para empezar de nuevo. Solo necesitas decidir que no vas a repetir lo que ya no eres. Y eso ya es fuerza, porque elegir el presente cuando el pasado te jala es un acto de amor propio, de fidelidad a tu evolución, de respeto a tu historia y a tu futuro. Ahora dime, ¿qué podrías escribir hoy en ese papel? ¿Qué frase, creencia o recuerdo estás listo para soltar? ¿Qué versión de ti ya cumplió su ciclo y puede descansar? Compártelo si lo deseas o guárdalo contigo, pero haz el gesto, porque a veces lo simbólico es lo que activa lo real, y con ese fuego que deja atrás lo que ya no eres, empieza tu verdadera reconstrucción. No necesitas que el mundo cambie para empezar de nuevo. Basta con que decidas que hoy mereces vivir diferente. En este viaje que hemos compartido, hemos comprendido que el silencio puede transformarte, que el dolor puede convertirse en sabiduría, y que cada día, incluso en medio del caos, puede ser un nuevo punto de partida. No estás aquí para repetir tu historia. Estás aquí para honrarla, aprender de ella y luego soltarla.
porque no eres lo que te hicieron, eres lo que eliges hacer con eso. Por eso si algo dentro de ti se movió, no lo ignores. Haz algo pequeño pero simbólico. Escribe lo que ya no quieres cargar. Léelo en voz baja. Luego destrúyelo. Quémalo. Hazlo a tu manera. No por dramatismo, sino por respeto a ti mismo. Porque mereces dejar de sostener lo que ya no te pertenece. Porque mereces ocupar el presente con una fuerza nueva la tuya. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete. No para sumar un número más, sino para seguir construyendo este espacio contigo. Aquí no hacemos solo videos, aquí, semana tras semana, nos recordamos que siempre estamos a tiempo de elegir distinto. Y si conoces a alguien que también necesita escucharlo, compártelo. Quizá justo hoy esa persona necesita recordar que no está rota, solo está volviendo a nacer. Ahora te invito a dejar tu voz en los comentarios. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu historia? ¿Qué estás listo para soltar, reinterpretar o transformar? Leerte es parte de este camino, porque este canal no es solo mío, es nuestro, una comunidad de personas reales con heridas reales, pero con una voluntad aún más grande de sanar. Y si sientes que este camino recién empieza, el próximo video te espera. Hablaremos sobre cómo transformar la soledad en tu mejor maestra, porque cuando aprendes a estar contigo mismo, nadie más puede quitarte la paz. Nos vemos ahí.